Nos habíamos quedado en esta imagen que explicaba las partes que nos muestra acá el slide anterior, ¿no? Las partes de la mucosa, su capa epitelial, el corion o lámina propia también se le llama, y también la muscularis mucosa, que está precisamente aquí abajito. ¿Qué más? Bueno, submucosa. Submucosa es un tejido conectivo que va a presentar la mayor cantidad de los vasos sanguíneos que van a difundir su contenido nutritivo hacia la parte superior, ¿no? Hacia la parte de la mucosa. Además está inervada por ¿quién? Por el plexo de Meissner. ¿Quién es Meissner? Un doctor. Bueno, con respecto a de la submucosa, hablamos que a nivel del duodeno se encuentran las glándulas de Brunner. Es decir, en esta submucosa, si nosotros nos vamos hacia el duodeno, vamos a encontrarnos con lo que son las glándulas de Brunner. ¿De qué se encargan estas glándulas? Eh, Recuerden que Bruno es mocoso. Bruno siempre ha sido mocoso, ¿no? Entonces estas glándulas secretan moco y además protegen la mucosa intestinal. Si recordamos un poco, la mayor parte de este muco secretado por tanto el estómago, la parte del intestino, siempre es para proteger, ¿no? Sirve de protección del medio ácido que constantemente está transcurriendo por este tubo digestivo. Precisamente acá nos dice, ¿no? Nos protege la mucosa intestinal frente al quimo ácido. Si volvemos, ¿no? En el tiempo, que es imposible, pero podemos rememorar. Habíamos dicho que el bolo alimenticio, bueno, el alimento, cuando nosotros lo masticamos, la mezcla de los alimentos con la saliva se daba el aspecto de un bolo, ¿no? Y eso era conocido como el bolo alimenticio. Este bolo alimenticio, además, habíamos mencionado que presentaba un carácter casi neutro, ¿no? Ligeramente alcalino. Debido a que al bicarbonato que vamos a encontrar en algunas enzimas, bueno, en la parte más salival, digámosle, en la milasa, más que todo, ¿no? Que le brinde esa neutralidad. Entonces habíamos dicho también que este bolo alimenticio pasa, ¿no? Por el esófago, llega al estómago, en donde este mismo bolo alimenticio se fusionaba bueno, se bañaba con el jugo gástrico, que incluía el componente preponderante, que es el ácido clorhídrico. Ya habíamos dicho que este bolo alimenticio pasaba a denominarse como el quimo, ¿sí o no? Es el quimo. Sí, 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 sí. Ya el quimo. Y este quimo es ácido. ¿Por qué? Por la presencia que estamos diciendo, ¿no? Del ácido clorhídrico que lo baña. Además, a nivel del duodeno, estas glándulas del Brunner también van a producir urogastrona. La urogastrona es también una hormona que se va a encargar de inhibir la producción del ácido clorhídrico. ¿Quién activaba la producción del ácido clorhídrico? A ver, recordemos eso. Lo vimos la semana pasada. Bueno, la sesión anterior. ¿Recordamos? Entonces no recordamos quién estimulaba la secreción del ácido clorhídrico. Era la hormona gastrina. La hormona gastrina, no hay que olvidarlo. Entonces la que produce la hormona que se encarga de inhibir, de rechazar la producción del ácido clorhídrico, es la urogastrona, que se secreta a nivel de las glándulas de Brunner. A nivel del ilion, sin embargo, se encuentran las placas de Peyer. Estas placas de Peyer tienen una función vital, ¿no? Que es evitar que las bacterias ingresen en la circulación y puedan provocar cierta infección o molestia. Bueno, hablamos de la muscular ahora. Si nos damos cuenta, estamos yendo de arriba hacia abajo con respecto a la parte interna de la luz del órgano. Bueno, muscular. Está formada por músculo liso. Habíamos visto ya que el músculo se clasificaba en estriado, cardíaco y liso. ¿Cuál era el de carácter involuntario? El liso, ¿verdad? Entonces la muscular está formada por tejido muscular liso. Por lo tanto es de carácter involuntario y se rige por el sistema nervioso autónomo. Bueno, la serosa.
Habíamos visto también ya la diferencia de cuándo era serosa y cuándo era adventicia. Entonces la serosa va a corresponder a lo que es el peritoneo visceral, ¿no? Que está formada por tejido conectivo. Tenemos la regulación de la secreción y motilidad intestinal. Ahora vamos a ver qué hay por aquí. Dice pues que para la regulación de la secreción y motilidad intestinal hay reflejos locales debido a la presencia del quimo. Bueno, esto de la regulación y de la secreción de la motilidad intestinal pueden leerlo, ¿sí? Porque solamente está para leer. Entonces, bueno, le echan una lectura, ahí estoy dejando tiempo para que lo lean. Funciones del intestino delgado. A ver, vamos a ver qué funciones cumple el intestino delgado. Dice, tiene 5 funciones, ¿no? Una motora, una secretora, un digestivo, una de absorción y una inmunitaria. Con respecto a la función motora que presenta, es más que todo para la mezcla, ¿no? ¿La mezcla de qué sería? Si ya hemos tenido el bolo alimenticio que llega al estómago, ¿no? Y se forma el quimo, ¿no? Lógicamente también hay una acción motora por parte del estómago, donde se encarga de mezclar el bolo alimenticio con ese jugo gástrico y obtener el quimo ácido. Pero estamos hablando del intestino delgado. Entonces aquí la función motora va a recaer en la parte muscular, en la parte motora de esta parte del intestino, ¿no? En la cual estemos abarcando como estudio, sea duodeno, yeyuno o ilion. Sin embargo, la función motora tiene por función, bueno, valga la redundancia, la mezcla del quimo, que como nos indica acá, ha provenido del estómago. ¿Con qué? Con las secreciones pancreáticas. ¿Con qué más mezclaría el intestino delgado al quimo? Para esto hay que recordar un poco de anatomía. Recordemos que creo que acá está hablando específicamente del duodeno. ¿Por qué? Recordemos que en la segunda porción del duodeno hay una ampolla muy conocida, que es la ampolla de Vater, que no es más que la convergencia de de dos grandes conductos unificados en su transcurso. Hablamos de el colédoco y el conducto de Wirsung, ¿no? O conducto principal pancreático. Estos se unen, llegan a la ampolla de Vater y secretan pues sus contenidos. Por eso a la segunda porción del duodeno llega lo que es del colédoco, lo que es la bilis. Del páncreas llega lo que es todo el jugo pancreático, ¿no? Con su cantidad, con su diversidad de enzimas. Y además también hay una secreción intestinal propia del duodeno. Por eso en la función motora nos dice que la mezcla del quimo se va a dar, la mezcla del quimo que está llegando recién del estómago, se mezcla con las secreciones pancreáticas, es decir, con el jugo pancreático, ¿no? Que nos llega a partir de el conducto de Wirsung. Luego tenemos una secreción intestinal, que es la propia del intestino. Y tenemos la bilis que llega del conducto colédoco, como vamos a ver en la imagen ahora. Pimba. Bueno, aquí en la imagen entendemos cómo es que convergen, ¿no? Estos conductos del hígado, el conducto hepático común derecho y el conducto hepático común izquierdo, que forman, bueno, mejor dicho, el conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo, que forman el conducto hepático común, el cual se une con el canal que presenta la bilis, ¿no? Tiene un propio conducto también, que es el conducto cístico. Una vez que el conducto cístico y el conducto hepático común se unen, vemos que en esa convergencia se da origen a un conducto mayor, conocido como el conducto colédoco. Este conducto colédoco se une al conducto principal del páncreas, el conducto de Wirsung, y se insertan en esa segunda porción del duodeno en una papila mayor, formando un esfínter, que es conocido como el esfínter de Oddi. Este esfínter de Oddi, esa protuberancia que dejan, es lo que se conoce como la ampolla de Vater.
¿no? Es la llegada del conducto colédoco y además del conducto de Wirsung. Bien, es por eso que se dan estas mezclas a este nivel. Por eso en una de las funciones del intestino delgado vemos esta función motora. Ya sabemos por qué. Con respecto a la secreción, es que va a elaborar el jugo intestinal, que también está presente en esa mezcla que vamos a tener, esa mezcla de jugo intestinal, de la bilis y además del jugo pancreático, de las secreciones pancreáticas, como dice aquí. Bueno, entonces elabora jugo intestinal, dice, en un volumen de 2,3 litros al día. Con la función digestiva es cuando finaliza la digestión de los carbohidratos. Esa es la función digestiva, porque se va a encargar de finalizar la digestión de los carbohidratos. Recordemos que los carbohidratos comienzan a digerirse a nivel de la boca, ¿no? Con la amilasa salival. Cuando la amilasa salival entra en contacto con un carbohidrato, que es el ejemplo más común, es un pan, ¿no? Si nos ponemos un trozo de pan en la lengua, así no lo mastiquemos, igual va a tender a degradarse, se va a absorber. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una enzima en la saliva que es conocida como la amilasa salival, que degrada lo que es los carbohidratos, ¿no? Los degrada estos polímeros, los carbohidratos, digamos el pan, que sería un por carbohidrato grande, lo degrada en unidades más simples, más sencillas, que son la maltosa. Maltosa y glucosa, ¿no? Cosas que son asimilables por el individuo. Y entonces, ¿por qué acá dice que en el intestino delgado una de las funciones que es digestivas es finalizar la digestión de los carbohidratos? Porque resulta que la amilasa salival, que degrada carbohidratos a nivel de la boca, solo cumple en un 10%. Cuando se completa entonces la digestión de los carbohidratos es precisamente a nivel del intestino delgado, donde ya se completa el 90% de esta digestión, ya que en estos jugos que va a secretar el duodeno también está presente lo que es a la amilasa, pero lógicamente es amilasa pancreática, ¿no? Bueno, en sí es la secreción del páncreas. Bien, absorción. Sabemos que la mayor parte de la absorción se lleva a cabo en el intestino delgado. Absorbe de productos finales de la digestión. Por ejemplo, habíamos dicho que consumimos distintos alimentos, y la digestión lo que busca es asimilar únicamente los nutrientes, ¿no? Convertir algo, digamos, tosco en algo fino para el cuerpo. No puede absorber proteínas como tal, sino más bien lo degrada en aminoácidos y de esta manera lo utiliza como nutrientes, igual que los azúcares, por ejemplo. Y precisamente es acá en el intestino delgado donde va a ocurrir la absorción propia de estos nutrientes, aminoácidos, azúcares pequeños, también ácidos grasos, minerales, también que vienen ya de manera intrínseca en los alimentos que nosotros consumimos, ¿no? Las vitaminas también. Bueno, con respecto a la función inmunitaria, se debe más que todo a la presencia de las placas de Peyer, que ya hemos visto, ¿no? Que son unos nódulos unos nódulos linfáticos, ¿no? Que cumplen esa función de defensa. Bueno, vamos a ver el intestino grueso. ¿Qué hay con el intestino grueso? ¿Qué tiene el intestino grueso de importante? Bueno, el intestino grueso sabemos que es la continuación del intestino delgado. ¿Y por dónde es que se unen? Es una parte muy importante que hay que entender. Se unen a nivel del ciego, ¿no? ¿Por dónde? Por una válvula conocida como la válvula iliocecal. Entonces dice que es la última porción del tubo digestivo, precisamente, ¿no? Es la última porción. Vemos acá toda la anatomía del intestino grueso. Se extiende ¿desde dónde? Desde la válvula iliocecal, está aquí, la válvula iliocecal, hasta el recto. Bueno, hasta el ano, mejor dicho. Y mide aproximadamente 1,5 metros. Entonces, si vamos sumando, ¿no?, las medidas, vamos a llegar pues al 9 metros. 9 metros es lo que nos brindaría
¿no? Sumando todo, porque el intestino delgado, si recordamos, tenía 7 metros. Bien, ¿qué más? A ver. Bueno, vamos a ver las porciones. Las porciones de el colon. Bueno, el colon en realidad es como sinónimo de intestino grueso. Presentan las siguientes porciones. ¿Cuáles son? El ciego. ¿Por qué se conoce como ciego? Porque no tiene como que un principio, no continúa de nada, ¿no? Por eso es algo que está dando hacia el vacío. Esto que vemos aquí es el ciego. Tenemos el ciego, el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoides o sigmoideo y el recto. El ciego es este de acá, el que está en su lado más derecho. Bueno, sí, de ustedes en su lado izquierdo. Es la porción más dilatada, ¿sí? Es la porción más dilatada del intestino grueso, la que comunica el ilion, con todo el intestino grueso. ¿A través de qué habíamos dicho? De una válvula conocida como la válvula iliocecal. Aquí es donde se continúa, precisamente aquí estaría lo que es el intestino delgado. Luego tenemos el colon ascendente. Por cierto, el ciego tiene una estructura muy importante, bueno, muy mencionada más que todo, que es el apéndice vermiforme. Este apéndice vermiforme, muchos fisiólogos, muchos doctores, lo consideran como algo que ya no sirve, algo vestigial, algo que no cumple una función alguna. Sin embargo, hay algunos también pues que tienen sus derechos, ¿no? Y pues dicen que sí tiene algunas funciones. Sin embargo, no hay todavía una definición exacta de si este órgano funciona o no. Pero lo que sí se sabe es que podemos vivir de manera normal sin este órgano, ¿no? Que lo llaman vestigial, porque se dice que si es que desaparecería no pasaría nada, ¿no? Sin embargo, en la niñez sí cumple algunas funciones vitales, inmunitarias, ¿no? Bueno, continuemos. Por cierto, es apéndice vermiforme. ¿Por qué le pusieron ese nombre? Porque vermiforme, vermis es pues del griego que significa gusano. Y si vemos cómo parece un gusanito, ¿sí o no? Parece la cola de un gusanito. Por eso es apéndice vermiforme. Bueno, es un dato nada más. Colon ascendente es este de acá, el que está ascendiendo desde el ciego, ¿no? El ciego es como el punto de referencia. El colon ascendente mide 15 centímetros. Llega hasta la superficie inferior del hígado. Y recordemos, llega hasta la superficie inferior del hígado. Conocido esto como la flexura hepática. ¿Cómo? Flexura hepática. Porque es este pliegue de acá. Colon transverso, mide 50 centímetros. Es el que está transverso entre lo que es el colon ascendente y el colon descendente que vemos aquí. Ese colon transverso mide 50 centímetros y además es la porción que más movimiento cumple a nivel del tubo digestivo. Porque generalmente ahí es donde atraviesan la mayor parte de los alimentos, donde ocurre la mayor parte de absorción. Colon descendente es el que está... por cierto, el colon transverso llega desde la flexura hepática hasta otra flexura, que es conocida como la flexura, flexura o doblez esplénico. Porque es esplénico, recordemos que espleno viene del griego vaso. Entonces esta flexura choca con la parte casi anterior, con la parte del cuerpo del páncreas, ¿sí? Colon descendente mide 30 centímetros, desciende de esa flexura esplénica, y además es la parte más estrecha del colon. Es más estrecha. ¿Cuál era la más dilatada? El ciego, ¿sí o no? Colon sigmoides, mide 40 centímetros. Le pusieron el término sigmoides por por la letra del alfabeto, el sigma, ¿no? Que significa S. Sigmoides, ¿no? Oide parecido, ¿no? Es parecido a una S esta parte. Tiene una medida de 40 centímetros. El recto es el más pequeño, después del colon ascendente, mide 12 centímetros. Vemos acá el recto. Recibe la denominación, pues, debido a que está en un contexto medial, ¿no? Está recto, paralelo a la línea media de anatomía, por eso es recto. Conducto anal, ¿qué dice? Tiene una longitud de 3 centímetros el conducto anal. La abertura del conducto anal hacia el exterior se llama ano. Por cierto, eso es un dato muy importante e interesante. Resulta que el ano es la abertura del conducto anal
hacia el exterior, ¿sí? Presenta dos esfínteres, uno interno y otro externo. El interno es involuntario, es decir, es el que te puede hacer perder la paciencia. Sin embargo, el externo es el que tú puedes ajustar cuando no tienes ya, o bueno, cuando ya venció tus excretas al esfínter interno, el externo es tu única salvación. Es como que un grupo de barrera, de defensa, ¿no? Que está esperando a que pierda la primera puerta, ¿no? Que sería el esfínter interno. Bueno, el esfínter externo está bajo control voluntario, por así decirlo, ahí, porque presenta musculatura estriada. Habíamos mencionado ya que la musculatura estriada tiene ese carácter de ser voluntario, ¿no? Obedece a funciones o acciones, obedece a la voluntad consciente, ¿no? Del cerebro, de las aferencias cerebrales, de las respuestas. Apéndice cecal. Apéndice cecal ya no se conoce como apéndice cecal, pero en sí el apéndice cólico, que es el nombre correcto, es un divertículo tubular de 5 a 10 centímetros de largo y 0,8 centímetros de ancho. Este apéndice cecal es, bueno, no es más que en realidad el apéndice vermiforme, ¿no? Que es mal llamado apéndice cecal. Que de hecho esta denominación ya no está validada, ¿no? Es apéndice cólico. Sí. Histología. ¿Qué hay con la histología? Presenta paredes más gruesas. Hablamos de la histología del intestino grueso, ¿sí o no? Presenta paredes más gruesas, la luz es mayor, lógicamente, por eso es grueso. Y sus capas son la mucosa, se repiten, ¿no? Mucosa, submucosa, muscular y serosa. Con respecto a la mucosa, presenta tejido epitelial, igual que todo el epitelio interno que recubre en realidad la mayor parte o casi todo el tubo digestivo. Y sus células epiteliales están especializadas en absorber agua. Las células epiteliales del intestino delgado, recordemos que estaban especializadas en la absorción de los nutrientes. De los nutrientes, ¿a partir de qué? De esa, del ribete, ¿no? Del ribete que presentaban esas modificaciones de las células cilíndricas del epitelio del intestino delgado, presentan un ribete, creo que ya lo habíamos visto, que son unas microvellosidades, que se les denomina pues en ribete. Esto lo que hace es incrementar esa superficie de absorción que tiene el intestino delgado, la mucosa del intestino delgado. Sin embargo, en el caso de la mucosa, histológicamente hablando, la mucosa del intestino grueso, su especialización va a ser en la absorción de agua. Perfecto. La submucosa es de tejido conectivo igual, ¿no? Y es muy semejante, ¿no? Si es que hacemos una analogía, también es la que está repleta de vasos sanguíneos y de algunos plexos. Con respecto a la muscular, tiene fibras, dice que van a formar lo que son las tenias coli. ¿Qué son estas tenias coli? Las tenias coli no son más que, precisamente, son unas abultaciones fibrosas que presenta a lo largo el colon y que le dé el aspecto de un gusano, de una tenia que estaría pegada pues en el colon. Como vemos en la imagen ahora, pimba. Precisamente vemos esa es la tenia coli, ¿no? Cómo continúa el recorrido del intestino grueso y asemeja una tenia. Esta tenia coli, ¿dónde se inicia? En el apéndice cólico, ¿no? Ya hemos visto por qué. ¿Y dónde termina? En el colon sigmoideo o sigmoides. Vemos que la capa longitudinal externa de esta muscular, recordemos que la muscular presenta láminas, ¿no? Circulares internas, longitudinales externas, ya habíamos visto eso. La capa longitudinal externa forma 3 bandas. Esa es la que forma la tenia coli. Y estas son las que se observan, de hecho, en la superficie externa, ¿no? La que vimos en la imagen. Bueno, la que estamos viendo ahora. La semicontracción de las tenias forma también unas globulaciones llamadas austras. La serosa es la parte más externa. Es la que veríamos nosotros si es que abrimos una persona en su... que veríamos siempre pues en la imagen en su parte más exterior, ¿no? Esta. Bueno, esa serosa es de tejido conectivo y presenta depósitos de grasas llamados apéndices epiploicos. ¿Cómo se llaman los depósitos de grasa de tejido? Bueno,
de la serosa son apéndices epiploicos. Bueno, aquí vemos una imagen, ¿no?, de las capas de la pared del colon. Tenemos la mucosa, ¿no?, con su epitelio, acá está. Recordemos que el epitelio como es del intestino grueso, recordemos, sabemos o no. Ya bueno, ahí estamos viendo el epitelio. Tenemos tejido conectivo por debajo, ¿no? También está la capa muscular, ¿no?, que sería la muscular de la mucosa. Y la capa, bueno, y la submucosa que está precisamente ya debajo, ¿no?, aquí. Luego está la capa muscular con sus dos láminas, la circular interna y la longitudinal externa. Y finalmente la serosa. Vemos cómo se ha obtenido esto de un corte transversal, como es que vemos aquí en un aspecto frontal. Y aquí vemos el corte, pues lo que sería un corte en su longitud pues de este tubo, para presenciar, para poder observar, divisar la mucosa, la submucosa y la serosa. Bueno, ahí vemos, ¿no?, el colon ascendente, muy bonito, aquí está graficado. Colon ascendente, colon transverso, colon descendente, sigmoides aquí hasta el ano. Y vemos también la tenia coli, vean acá, esta parte que va recorriendo es la tenia coli, que ya la hemos visto, ¿no?, pero sin embargo no está de más volverla a ver. Tenemos funciones del intestino grueso. ¿Qué funciones tiene el intestino grueso? Ya hemos visto uno, ¿no?, un atisbo, que es la absorción, que absorbe agua y electrolitos. Es debido a esto que nuestras heces salen, bueno, deberían salir ni tan secas, ni tan agua, ni tan mojadas, ni tan diarreicas. Mayormente en el ciego se dice que absorbe esto, y en el colon ascendente. ¿Dónde? En el ciego y en el colon ascendente. Bueno, eso es con respecto a la función de la absorción. También tiene una función motora. En este caso va a realizar movimientos, bueno, esos movimientos ondulatorios mecánicos que se repiten en todo el transcurso, en toda la trayectoria del tubo digestivo, que son los movimientos peristálticos, ¿sí o no?, que empujan la materia fecal. Esa es la función de estos movimientos peristálticos, empujar la materia fecal, ¿no? Todo tiene ahí una parte homeostática, ¿no? Todo está coordinado en el cuerpo humano. También tiene una función de formar y almacenar heces. Por ejemplo, partes no digeridas por los alimentos. Forma un conglomerado y lo almacena. ¿De qué? ¿A partir de qué? De las cosas que no han sido digeridas de los alimentos, es decir, los nutrientes que no son válidos, por así decirlo, algo que no te sirve. Por ejemplo, si te has pasado un chicle, lógicamente eso no se va a digerir. Esto pasa a formar parte y de almacenarse en mayor parte en lo que sería el colon sigmoides, ¿no? Ahí es donde se almacena, se excreta. Colon sigmoides hasta el recto. También la síntesis de vitamina K. ¿Cómo es que se forma o se origina esta vitamina K en esta parte del intestino grueso? Esto es más que todo función que debemos agradecer a la microbiota, ¿no?, o conocida como flora bacteriana, que son un conjunto de bacterias que están presentes, viven en estas partes del intestino grueso, abundan en esta parte y que cumplen, la mayor parte de ellos al menos, una función de comensal. Y mutualistas también hay, ¿no? Los mutualistas son los que nos benefician más, los que no son serviles. ¿Por qué? Porque estos tienen un lugar donde habitar, que es nuestro intestino grueso, ¿no? Tienen un lugar, pero nosotros le brindamos pues alimento. Entonces ellos tienen vivienda y a cambio de eso nos brindan vitamina K. Es decir, claro, se comen algunos nutrientes que nosotros consumimos, pero ellos sintetizan esa vitamina K, y que nos es muy importante en nuestra fisiología humana. Secreción de moco, que le va a servir como lubricante. Y también recordemos que si hablamos de secreción de moco, estamos siempre viendo lo que es la protección, ¿sí o no? ¿Qué más hay por acá? Ya, ¿qué dice? Presenta las siguientes porciones. No, esto ya hemos visto. Ya está. Nos toca digestión en el intestino grueso. Hay una digestión mecánica y recordemos que hay una digestión química, ¿sí o no? Eso ya lo habíamos estado mencionando. Bueno, la digestión mecánica, como indica su nombre, es
regulada más que todo por movimientos físicos mecánicos. Por ejemplo, acá nos dice: el esfínter iliocecal regula el paso del quilo desde el ilion hasta el ciego. ¿Cómo es esto? El esfínter iliocecal, recordemos que es ese esfínter que conecta la parte final del intestino delgado, por ende del ilion, con la parte que podría decirse inicial del intestino grueso. Entonces, este esfínter iliocecal regula el paso del quilo desde el ilion, ¿no? Hemos dicho desde donde terminaba, hasta el ciego, ¿no? Esa es la parte de la digestión mecánica, debido a contracciones de este esfínter, ¿no? Que regula el paso del quilo. El quilo de donde venía, quimo era en el estómago, ¿no? Con la acidez, ¿no? El quimo ácido, que luego la amilasa pancreática encargaba de neutralizar ese ácido en el intestino delgado, y donde pasaba a llamarse quilo, ¿no? Ese quimo, bañado por el jugo pancreático, por el jugo biliar y por los jugos intestinales, pasa a llamarse quilo. Este quilo pasa hacia el ciego, es decir, ya al intestino grueso, por una parte o por una acción mecánica del esfínter iliocecal. Después de una comida se produce reflejo gastroileal, que aumenta el peristaltismo y lleva el quilo del ilion al ciego. Luego se inician los movimientos del colon, ¿no? Básicamente lo que hemos mencionado. Presenta fases. El mezclado. La digestión mecánica tiene fases, ¿eh? Tenemos el mezclado. En este caso las austras. ¿Dónde habíamos visto austras? Recordemos. Recordemos en la capa muscular, ¿no? En la capa muscular que ocurrían entonces esas globulaciones que habíamos visto, ¿no? Que se formaban a nivel de la tenia, esas globulaciones conocidas como austras. Dice, ¿no? El mezclado ocurre que cuando las austras se relajan mientras se llenan, y una vez llenas se contraen para expulsar el contenido a las siguientes austras, ¿no? Es como una cadena de globos, donde uno tiene un contenido y va pasando el contenido hacia el otro globo y así sucesivamente. Tenemos el peristaltismo a velocidad de 3 a 12 contracciones. Bueno, esa es la característica que presenta el peristaltismo. Entonces hemos visto el mezclado. Ahora estamos viendo el peristaltismo, ¿no? Que tiene una velocidad de 3 a 12 contracciones por minuto. También hay el peristaltismo en masa. Este sí es una potente onda mecánica encargada de desplazar el contenido del colon transverso hacia el recto. La presencia de alimentos en el estómago, nos dice acá, inicia el reflejo gastrocólico. La presencia de alimentos en el estómago inicia el reflejo gastrocólico, que sucede de 3 a 4 veces por día, durante y después de comidas. ¿Sí o no? ¿Qué más? Bueno, la digestión química. Digestión química. Gastrocólico. Bueno, acá hay una pregunta, dice, ¿qué quiere decir gastrocólico? Gastrocólico es la relación que hay, en sí sabemos que todo está relacionado, pero gastrocólico quiere decir a un reflejo que conlleva o abarca, mejor dicho, tanto la parte del estómago como las continuaciones de estas, es decir, el intestino delgado y más que todo el intestino grueso, por eso es cólico. Entonces, si acá nos dice, ¿no?, que el peristaltismo es masa, que es una potente onda que desplaza el contenido del colon transverso al recto, entonces entendemos pues que la presencia de alimentos en el estómago, bueno, esto ya es como un punto aparte, la presencia de alimentos en el estómago es como que tú tengas, comienzas a consumir algo, esto va a provocar reflejos lógicamente, desde el sistema nervioso incluso, porque va a detectarse que hay alimento en tu estómago. Esto inicia reflejos que van a ir incluso desde el esófago, va a atravesar el estómago, ¿no? Son reflejos, por eso se denominan gastrocólicos, porque van en secuencia. Son movimientos ondulatorios mecánicos que va a llevar a desplazar el alimento todo ese trayecto del tubo digestivo. Entonces, se dice que sucede durante 3 a 4 veces por día, durante y después de las comidas. Bueno, la digestión química más que todo tiene que ver con la parte enzimática.
de las enzimas que están jugando un papel muy importante aquí. Bueno, vemos acá que las glándulas del intestino dice que secretan moco. Las glándulas del intestino secretan moco, que es una de las funciones principales de la mucosa. Las bacterias que viven en la luz preparan el quilo para su eliminación, dice. Además se fermentan los hidratos de carbono restantes. Fermentación, recordemos que se da cuando es un medio anaerobio, donde no hay actividad oxigénica. Entonces la digestión química entendámosla para no enredarnos tanto como la digestión que va a ser llevada a cabo por las enzimas. Por la cantidad de enzimas que va a bañar el alimento en todo su transcurso, que este va a ir descendiendo, ¿no? Desde la boca hasta llegar más que todo el duodeno, que es casi donde termina la digestión química. Bueno, esto varía, ¿no? Algunos libros dicen que es hasta el ilion que se continúa la digestión. En fin, cada autor con su factor. Bueno, tenemos el mecanismo de la defecación. ¿Qué dice este mecanismo? A ver. El reflejo de la defecación envía impulsos nerviosos. En español, cuando nos da ganas de cacar, esto llega lógicamente a nuestro cerebro, ¿no? Nos avisa que queremos hacer necesidades. El reflejo, dice, de la defecación va a enviar estos impulsos nerviosos a la médula sacra. La médula sacra, ¿no? Está relacionado con el hueso sacro, que va a originar impulsos motores que por nervios parasimpáticos van a llegar al colon descendente, sigmoides, rectos y ano. En pocas palabras, cuando nos da ganas de cacar, se llega pues impulsos nerviosos, lógicamente todos gobernados desde el sistema nervioso central, y este va a enviar reflejos recorriendo toda la médula hasta llegar a la médula sacra para originar impulsos motores, es decir, las ganas que nos da de defecar. Ese es en pocas palabras, ¿no? Que va descendiendo esas ganas, ¿no? ¿Desde dónde dice acá? Desde el colon descendente, es cuando ya vamos sintiendo, ¿no? Esas ganas de defecar. Pasa por el colon sigmoide, donde ya las ganas son más grandes, llegan al recto y al ano, y luego ya es cuando no puedes contener esas ganas. ¿Qué más dice? Las fibras musculares se contraen y... Ay, muero. Bueno, las fibras musculares dice que se contraen y acortan el recto. Todos estos eventos generan contracción al diafragma, abren el esfínter interno del ano y ello une a la relajación voluntaria del esfínter externo. Bueno, creo que eso... bueno, heces, también llamado material fecaloide, material fecal, ¿no? Es el resultado de lo que no hemos absorbido a nivel del tubo digestivo. Valga decir, sustancias de desecho, sustancias que simplemente el organismo no está apto para absorber por carencia de ciertas vitaminas. Recordemos que la mayor parte de nutrientes en nuestro cuerpo se absorben, pero necesitan del apoyo muchas veces de ciertas vitaminas, ciertos minerales que a veces tenemos carentes. Entonces, las heces son el resultado de la no absorción de estos elementos, ¿no? Y además tiene un volumen de 350 gramos, es decir, cacamos 350 gramos. Su color, ¿a qué se debe el color de las heces? Está muy relacionado con la bilis, ¿eh? Recordemos que la bilis tiene un color amarillo verdoso, ¿no? Uno es por la bilirrubina y el otro es por la verde. Bueno, como ahí la bilirrubina tiene dos pigmentos. Uno es la bilirrubina que le brinda el color amarillo y tiene otro pigmento conocido como la no recuerdo bien, pero es algo con verde. Resulta que estos intervienen también en la coloración de las heces. Por eso dice que su color se debe a la presencia de estercobilina. Esterco viene de estiércol, ¿no? Bilina de bilis. Su olor se debe básicamente a la presencia de ácido sulfhídrico. Sin embargo, las heces son un conjunto de bastantes elementos, ¿no? Que también contribuyen al olor fétido de este elemento. ¿Contienen agua? Poco, sí. Bueno, si estás con diarrea, no, pero no, tiene bastante. Bacterias. Cantidad de bacterias. Excretas cantidad de bacterias. Incluso se estima que un humano promedio, ¿no?, llega a defecar al año su propio peso.
Es decir, en un año él llega a defecar, digamos, si pesa 80 kilos, llega a defecar hasta en un año 80 kilos. Es un dato muy interesante. ¿Qué más? Contiene celulosa. Bueno, la celulosa, ya que no tenemos una enzima que dijera este polisacárido presente en los vegetales, no, generalmente no lo digerimos, entonces se expulsa nada más. Restos celulares, lógicamente, ¿no? Nuestro cuerpo está en constante recambio celular, entonces muchas veces también bajan células ahí. El reflejo de defecación, dice, es regulado por el sistema parasimpático. Bueno, este es dato, ¿no? Para recordar. Se activa por distensión de la ampolla rectal. ¿Qué más? Cuando las heces, dice, tienen un color negruzco, indica la presencia de, ¿qué sería? Coágulos sanguíneos, ¿no? Claro, recordamos que los coágulos más que todo son, bueno, mejor dicho, cuando la sangre coagula mucho tiempo tiende a tornarse un color negruzco, ¿no? Este color que adopta, este color negruzco, debido a estos coágulos sanguíneos, reciben el nombre de melena, ¿no? Por melanina. Bueno, eso es todo, amigos. Vamos a hacer un repasito rapidito, ¿ya? Desde capas, ¿dónde nos habíamos quedado? Intestino delgado. Bueno, entonces vamos a ver capas histológicas, continuando. Teníamos la mucosa. A ver, ¿dónde? Sí, acá nos hemos quedado. Mucosa, bueno, la mucosa está compuesta ¿por qué? Por capa epitelial, un corión y la muscularis mucosa. Bueno, esto creo que ya habíamos visto, sí, en la imagen también, ¿no? Donde explica la mayor parte de los elementos que hemos visto aquí. Pimba. ¿Qué más? Submucosa, plexo de Meissner. Bueno, la submucosa, ahí está, no hemos visto esto. Dice que la submucosa, a ver, bueno, está constituido por tejido conectivo, ¿no? Con abundantes vasos sanguíneos. Ya habíamos mencionado que es la submucosa donde llegan la mayor parte de los paquetes vasculares y nerviosos, ¿no? Además, aquí está también presente vasos linfáticos, por lo cual la submucosa interviene mucho en la parte inmunitaria, en la parte defensiva del intestino, inervada por el plexo de Meissner. A nivel del duodeno, dice que vamos a encontrar glándulas de Brunner. Estas glándulas de Brunner se encargan de que de secretar moco y además protegen a la mucosa intestinal. ¿Frente a qué? Frente al quimoácido. Dice, ¿no? Estas glándulas de Brunner secretan moco y protegen a la mucosa. Ya sabemos que la mayor parte de la importancia con respecto a la secreción de moco es para proteger a los, bueno, al mismo órgano internamente de los contenidos ácidos que van a llegar del estómago, ¿no? Del quimoácido. Entonces dice que estas glándulas de Brunner secretan moco y protegen la mucosa intestinal frente al quimoácido, que luego va a ser neutralizado. Ya vamos a ver por qué. También produce la urogastrina, que inhibe la producción de ácido clorhídrico. Bueno, creo que ya hemos visto todo esto.